Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Os traigo hoy un relato de Jordi Rocandio Clua y su título es Camino al trabajo. Comenzamos la lectura. Era una espléndida mañana de septiembre. El sol brillaba con la intensidad típica de ese mes, una época del año en la que todavía estás en verano, pero ya no puedes disfrutar de las playas como en los días de vacaciones. Iba caminando hacia mi nuevo puesto de trabajo en una de las escuelas públicas de mi barrio. Había tenido mucha suerte y por eso estaba feliz. Tras años y años deambulando de aquí para allá, de colegio en colegio, por fin me habían dado plaza como interina. ¡Qué maravilla poder cobrar todo el año, incluidas las vacaciones, y apartar los problemas económicos de mi cabeza, al menos un curso! Me paré en un semáforo a esperar que se pusiera en verde mientras reflexionaba sobre el giro que había dado mi vida en poco tiempo. ¿Quién lo iba a decir? Después de 4 años divorciados y tras un angustioso año de abogados y tribunales peleando sobre la custodia de mis hijos, de repente, y de la manera más inesperada, mi exmarido y yo volvíamos a tener una hermosa relación. Todo sucedió un día que coincidimos en la cafetería del juzgado. Nos habían notificado a última hora que la vista por la custodia se retrasaría no sé qué formalidad y que debíamos esperar. Me encaminé a la cafetería para pasar el rato y en la cola para pedir un café mi ex me sorprendió con un saludo. Hacía meses que no nos hablábamos, pero él decidió romper el hielo. Empezamos a hablar y durante un buen rato lo que parecía que iba a ser una verdadera tortura se convirtió en una agradable conversación. Fue una liberación que los dos necesitábamos. Cuando entramos a la vista, nos miramos y pedimos juntos un aplazamiento. Ambos necesitábamos aclararnos las ideas. Durante varios días fuimos quedando para tomar café y conversar. Poco a poco empezó a surgir aquello que habíamos olvidado: el respeto, el coqueteo, las miradas. Fue como volver a enamorarse. Comenzamos a hablar otra vez de largas horas por teléfono, a mandarnos mensajes por WhatsApp, con emoticonos y todo ese tipo de cosas. Parecíamos adolescentes de nuevo. Al ver que la gente empezaba a moverse a mi alrededor, desperté de la ensoñación. Me dispuse a cruzar, pues ya estaba en verde. De repente, una mano me cogió del brazo y me echó hacia atrás. Un camión de bomberos con la sirena a tope pasó a una velocidad alarmante a escasos 10 centímetros de mí. «Señora, ¿qué le pasa? Es que no ha oído la sirena». «Ay, gracias. Debía estar más atenta». Sin embargo, la situación era para estar más que despistada, ¿eh? Bueno, como iba diciendo, a partir de ahí mi ex y yo empezamos a ir a cenar, salir al cine, al teatro, a todos esos sitios que nos encantaban y que tanto habíamos echado de menos. Nuestros 2 hijos, Eric y David, empezaron a ilusionarse de nuevo. Lo habían pasado francamente mal y su vida se había convertido en un verdadero infierno. Nos habían visto discutir en infinidad de ocasiones, no nos hablábamos y siempre los utilizábamos de correvidile para cualquier cosa que tuviera que ver con ellos, ya fueran las actividades extraescolares, la ropa, los pagos de salida y demás. Luego llegaron los movimientos entre casas y todas esas cosas que los hijos odian y que los adultos no somos capaces de ver cuando estamos en el proceso de separación. Todo eso llevó a que su rendimiento escolar bajase y su comportamiento empeorase. Se metían en alguna que otra pelea y se convertían en los payasos de la clase. Para agravar la situación, los maestros tenían que hacernos las reuniones por separado, porque no queríamos compartir el mismo espacio. En fin, fue horrible. Para ellos fue horrible. Pero todo había cambiado. Mis hijos volvieron a ser unos niños felices y mi marido y yo estábamos mejor que nunca. Incluso pensábamos en volver a casarnos. Ya veríamos cómo evolucionaba nuestra nueva relación. Y para colofón, empezaba ese día a trabajar como interina. ¿Se podía ser más feliz? Ya lo dije al principio. En ese momento seguí mi camino y antes de nada, como cada mañana, me dirigí a la cafetería de toda la vida. Siempre encontraba 10 minutitos para tomarme un buen expreso antes de ir a los colegios. Tocase donde me tocase, ya que la cafetería estaba al lado del metro y sin ese café yo no era nadie. Cuando entré, encontré la cara siempre sonriente de Felipe, el dueño del establecimiento. Ya sabía lo que tomaba, me conocía, así que al verme me saludó y se dirigió raudo a la máquina de café.
Sabía que no disponía más que de esos 10 minutos. Me encantaban los sonidos de mi cafetería. Esos olores de las personas, del café, de las pastas. Encontrarme con las mismas caras de siempre cada mañana, que aunque no las conocía personalmente, eran parte de mi mundo familiar. Incluso eso mismo me pasaba con los rostros de los nuevos clientes, que algún día pasarían a la carpeta de rostros familiares. Todo ello hacía que mi jornada empezase de la mejor forma posible. ¿Puedes subir el volumen de la tele, Felipe?, dijo uno de esos rostros familiares. Un momento, ahora mismo voy. Por cierto, Claudia, Roberto me ha dado una nota esta mañana temprano. Me ha dicho que te la dé en cuanto llegue. Ahora te la paso junto con el café. Me dijo a mí. Ay, tranquilo, Felipe, tranquilo, ahora ya me la darás. Le respondí bastante extrañada. Igual era una nota de amor o alguna sorpresa que me quería dar. No era la primera vez que recibía una nota en esas últimas semanas. Volumen, Felipe, algo ha pasado, parece que has sido aquí, en el barrio. Medio minuto después, Felipe se acercó a mí con la nota y mi adorado café. Cuando le miré a la cara, estaba gesticulando de una manera que parecía que decía: madre mía, lo que tengo que aguantar. Le sonreí y le dije que tuviera paciencia. Felipe siguió lo suyo, y entre pedido y pedido le puso el mando de distancia en la mano a quien lo había pedido. Procedió a subir el volumen mientras tomaba yo el primer sorbito de café. Por lo que dicen, parece que ha habido un incendio. Creen que ha sido una explosión de gas. Mientras tanto, distraída con el café, tomé la nota de mi querido Roberto. Abrí el sobre, saqué el blanco papel y leí: que tengas un buen día, maldita. Estaba firmada por Roberto. Sí, ha sido aquí al lado. Debían ser los bomberos esos que acaban de pasar. Dicen que es en la calle Bac de Roda. Esas casitas unifamiliares que hay allí detrás. Espera, mira, escucha. No ha habido supervivientes. 2 menores y un adulto. Claudia seguía ensimismada con el extraño mensaje que acababa de recibir. No entendía nada. Entre pensamiento y pensamiento miró hacia el televisor, y en la pantalla apareció la fachada chamuscada de la que seguro era su casa. Volvió a mirar la nota y el televisor, esta vez ya en estado de shock. Su magnífica vida acababa de terminar en ese instante. Nunca saldría de ese pozo en el que acababa de meterla a su exmarido. Nunca más volvería a hablar. Nunca más volvería a sonreír. Nunca más volvería a vivir. Y hasta aquí este relato que parecía feliz. Nos vemos en la próxima entrega.